8:18 en este viernes. Es el momento de presentar el comentario de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Miren, amigas y amigos, evidentemente parece que el cierre septiembre abre lo que es el encendido político en el país y el Gobierno de la Mañana no ha sido la excepción. Hoy voy a hablar de política también. Y es que a partir del proceso que ya se avecina del Partido de la Liberación Dominicana, hemos visto que voces empiezan a manifestarse sobre el tema de los problemas que siempre dan los procesos de selección por la sucesión del liderazgo político dentro de los partidos. Ya se habla de que en el proceso del 16 de octubre, que habrá de consultar para un candidato presidencial en el PLD, se avecinan aires de fraude. Y yo creo que no, porque si el PLD no cuenta bien los votos, no lo salva ni un fraude ni un milagro. Lo digo porque el doctor Carlos Gabriel García, ex canciller, vicecanciller de la República Dominicana, asistente político del doctor Peña Gómez, ha denunciado un eventual fraude contra Abel Martínez en el proceso interno del PLD. Dice Carlos Gabriel que Abel tiene ganado el proceso interno 80-20 si le cuentan bien los votos. Ante esto, el presidente del PLD, Danilo Medina, reaccionó y estableció que no hay posibilidad de fraude en el Partido de la Liberación Dominicana. Evidentemente, las viejas rencillas entre lo que son los líderes que compitieron en algún momento y la sucesión de los candidatos siempre pare problemas en los partidos políticos, salvo la excepción, no importa que se derroten a ellos mismos, salvo la excepción de Leonel Fernández, que permitió y apoyó 2 veces a Danilo como candidato, pues pasó en el PRD con Salvador y Jacobo en el 1978 con la división de Peña 86 y pasó con Danilo y Leonel por un viejo tema del 2007 y la división con Gonzalo en el 2020. Nos explicamos. Breve. Sí. Solamente decir que en el 2016, en el Partido de la Liberación Dominicana, hubo un resabio de Leonel Fernández. Recuerda que el apoyo no fue ¿cómo te digo? Natural. Ya yo creo que eso será materia de otro comentario. Sino que hubo un resabio. Ahí podemos discutir. Pero vamos a ver lo que es el proceso de división y lo que viene de frente para el PLD. Empecemos por el PRD 1978. En 1978, posterior al acuerdo de Santiago de cara a ese proceso electoral, compitieron Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y Jacobo Masluta por la nominación presidencial. Resulta que Jacobo y Jorge Blanco se dice que se hizo un pacto en donde el que quedara tercero apoyaba al que quedaba segundo. Pero resulta que Jacobo apoyó a Antonio Guzmán, que se alzó con la mayoría de los votos. Este proceso eleccionario se dio con un método interno de convención de delegados. Eran 2 delegados por cada organismo del PRD. En esa dirección, ese contratiempo parece que Salvador no se lo perdonó. De cara al 82, entonces vuelve el proceso, Salvador aspira, pero en esta ocasión en convención por delegados ampliada a 17 miembros por organismo, porque Peña Gómez inteligentemente, que se había sentido expulsado del Palacio Nacional y demás, se dio cuenta que desde el gobierno le iban a controlar el partido y amplió los organismos. Eso se llamó la fórmula Ovalle. Ovalle, correctamente. Correcto. Bueno, electoral. Perfecto, 13 miembros, ok. Entonces, en 1986, el favorito, sin dudas, era Jacobo Masluta. Sin embargo, no había un salvadorista que pudiera tener la capacidad de ganarle el proceso interno en esas elecciones. Por eso se acude a Peña Gómez, algunos dicen que lo motivan, otros dicen que lo obligan y lo lanzan como candidato interno contra Jacobo Masluta. El método de elección en ese momento fueron primarias abiertas para todos los inscritos dentro del Partido Revolucionario Dominicano. En esa dirección, pues ya ustedes saben lo que pasó, vino el problema del Concord cuando allí se llevaban las actas, Felipe Gómez irrumpió con una turba de gente y no se contó y al final, aunque Jacobo fue el candidato, muy mal logrado, a partir de esa aspiración de Peña, Salvador se derrotó, el PRD salió del poder, separó el BIS y el PRI y duraron 14 años fuera del poder. En el 2007, vamos al PLD. No, pero vuelve al PRD.
No, pero perdón. No, pero en esa cronología vuelve al PRD. No diste un en salto. el año 2000. Vamos a seguir para No adelante. diste un salto de garrocha. Ahí tú me vas a hablar ahora de la crisis del PRD. Y saltaste el 90. En el 90 es que surge el PRI. Vamos por parte porque Sí, y el recuerde, BIF, no es del la 86. son las consecuencias. Sí. No, y las consecuencias. Claro. Y además recuerden que es un presidente en ejercicio, en el otro caso no era presidente Ahí en ejercicio. Hipólito Mejía. Pero que en ese caso Hipólito no avasalló a nadie, fue el candidato. Estamos hablando Ajá, de y no se presidentes- dividió. Estamos hablando de En el 2000 presidentes no. que no ¿Cómo permitieron que 2004, tuviera no un en 2000 lo dice, candidato pero- alterno como relevo y Ese- sucesión. ese es el punto, enfoque de ese es el su punto. Vamos a comentario. entender lo que estamos hablando. Es un presidente en ejercicio que no permite que la sucesión y el relevo pueda, en virtud del favorito, sino de lo que él quiere, puede ser el candidato. Pero por eso fue que Hipólito Seguimos. perdió, porque él Vamos entendía que él era ahora que iba. al PLD. En 1996, el Partido de la Liberación Dominicana lleva a Leonel Fernández como candidato de la mano y en la plataforma de Danilo Medina, que era el que controlaba la Secretaría de Activistas y Métodos y era el Lo que que lo diga impulsaba. bienvenido, lo que va. Perfecto. En esa dirección se supone que hubo, no se ha confirmado, un pacto en el 2004 de que primero era Leonel para derrotar a Hipólito porque era el favorito y que en el 8 era Danilo. Aparentemente esto no se cumplió y se enfrentaron en el 2007. El método fue la primaria abierta de votación universal de los PLDistas y pese a los 2 millones, bueno, en ese contexto gana Leonel como favorito. No obstante, de cara al 2012, aunque vamos a estar claros, el presidente Fernández pusieron valla del destino, 2 millones de firmas que buscaban la modificación constitucional, Nadie ve los ninguno, ingenieros pero llegaron 2 constitucionalistas, pues efectivamente Leonel permitió que Danilo fuera candidato. Tan así que hasta retiró a su esposa que tenía aspiraciones. Y así pasó. Tenían no Sin solo embargo, aspiraciones, todas las encuestas daban que ella era la favorita. No todo. Sin embargo, en el No. 2019, igual que Salvador con Jacobo de cara al proceso en el 20 en este caso, Danilo no quería a Leonel, que era el favorito. Entonces, en esa dirección, trae a Gonzalo Castillo para intentar pues vencerle como el efecto al final pasó. ¿Y cuál es el punto que quiero establecer aquí, que es importante que veamos por la similitud de lo que viene en el PLD y por qué no puede haber un proceso de fraude ahora en el PLD? Que las primarias fueron simultáneas y con el voto automatizado, coordinado por la Junta Central Electoral. Paso a explicar. Voto automatizado. El voto automatizado es aquel en donde usted con una pantalla táctil, es decir, con una pantalla de touch, de tocar, seleccionaba la cara del candidato de su preferencia, en este caso del PLD, se emitía un comprobante que se vertía, se echaba en una urna. Ese era el voto, con un proceso novedoso para el país. En esa dirección, ¿qué dijo Participación Ciudadana sobre este proceso? Primero, el desconocimiento por parte de los electores del mecanismo de votación alcanzó a más de un 27% de los votantes. Segundo, que el 4.5% de los votantes cuando seleccionaban el candidato de su preferencia no podían hacerlo, se quedaba nulo. De hecho, a mí me pasó así. Tercero, proceso de votación era de 8 a 4 de la tarde y hubo mesas que se aperturaron hasta altas horas de la madrugada, violando todo procedimiento establecido. Cuarto, la genialidad de Jaquimelles. Oigan esto, señoras, señores. En Jaquimelles se suponía que la votación era de 8 a 4 de la tarde, como en todas partes. Eran 480 minutos. En ese caso son 8 horas, 480 minutos. Hermano. Pues mire, debo decirle, Hermano, yo le quiero hacer una pregunta. pregúnteme. ¿Quién autorizó la extensión del horario? ¿No fue la Junta Central Electoral? Pues ahí vamos, porque la Junta entonces es cómplice. Pero llegaremos allá. El punto ok, es, gracias. No más preguntas. que ¿Quién era el 480 minutos, ¿verdad? De a minuto por voto darían 480 votos. Pues hubo mesas que solamente en una sola hubo 835 votos. Ni siquiera haciendo la votación de a medio minuto por voto era posible eso, que era una barbaridad. Y en Bohechío ni se diga. Lo grande del caso es que era un 95% y un 90% a favor de Gonzalo Castillo. Y ni hablar, para cerrar con esa parte, de lo que era la tendencia. En esa dirección, la tendencia, ya con el 90% de los votos computados, la ventaja de Fernández se mantenía. De repente,
de repente hubo un cambio y esto se modificó. Al final lo que quiero decir es que hubo un fraude burdo a la vista de la Junta Central Electoral. Esto que yo digo lo dijo Participación Ciudadana. En esa dirección digo yo que Danilo se derrotó a sí mismo y la fuerza del pueblo, la división del PLD y la pérdida del poder fueron la consecuencia. En esa dirección, para concluir el análisis, vamos al 2024 ahora. El PLD tiene un proceso de consulta en donde a todas luces Abel Martínez es el favorito. Según todas las mediciones y todos los elementos de estudio que se han hecho, Abel Martínez encabeza la voluntad de los PLDistas para ser su elemento. Ahora bien, la pregunta sería, en virtud de que el PLD es lo único que le queda a Danilo impedido de ser candidato presidencial, ¿permitirá él que como Jacobo en una oportunidad, que como Leonel en una oportunidad, que como él mismo Danilo en una oportunidad fueron favoritos, pues sea Abel el candidato? En esa dirección quiero decir lo siguiente. Si no hay un proceso transparente en el PLD, primero el PLD se confirmaría como un partido de fulleros. Segundo, se dividiría otra vez arrojándoselo en brazos de Leonel. Tercero, le quedaría un reducido PLD a Danilo que no le serviría para nada, como pasó con el Partido Reformista y como pasó con el PRD. Por eso el más interesado en un proceso transparente, yo creo que es Danilo Medina. En esa dirección, Abel Martínez, si se cuentan los votos, gana con un 80-20. ¿Por qué? Porque cuenta con la estructura del partido. También tiene una experiencia ejecutiva y legislativa que lo hace un estadista, y con Danilo, de 6 años que fue presidente de la Cámara de Diputados, 4 fueron con él, o sea que se respetan. En esa dirección, si el proceso es transparente, Abel Martínez es el candidato a presidente. Y por la ausencia de transparencia de la convención del PLD recientemente, la de Leonel, yo recuerdo que José Eloy Malcún escribió un artículo que se llamaba Fraude o Milagro. Y yo digo hoy, desde el gobierno de la mañana, que si el PLD no cuenta los votos bien, no lo salva ni un fraude ni un milagro. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.